Hola a todos, bienvenidos a este curso número 2 de Firebird. En este curso crearemos nuevas tablas a la base de datos que trabajamos en el primer curso. Aprenderemos sobre primary key, foreign key, haremos joins con los datos y usaremos otras sentencias para actualizar y crear registros en nuestras tablas. Aprenderemos también en este curso a usar vistas, triggers, dominios y generadores. La parte de procedimientos almacenados sí la veremos en un curso posterior, que ya es una parte ya más especializada del motor como tal. Entonces, bueno, aquí en pantalla ya tengo, como pueden ver, la base de datos del curso anterior y aquí tenemos la tabla de vendedores y vamos a crear las nuevas tablas aquí. Vamos a hacer una nueva tabla. Voy a hacer la tabla productos y vamos a crearle sus campos. El campo ID o código que debe ser entero. Vamos a crearle también un campo descripción para guardar aquí o almacenar el nombre de los productos. Voy a colocarle 100, un varchar de 100, ya explicamos qué es esto en el curso anterior. Código vamos a dejarlo como no nulo para que no falte nunca, para que el motor obligue siempre a meter este dato. Vamos a colocar un campo activo con un tipo de campo que no habíamos visto, que es boolean. Este tipo de campo no aparece en versiones de Firebird anteriores a la 3. Solamente después de la 3 es que aparece este tipo de campo y almacena valores falso o true dependiendo de lo que necesitemos. Entonces vamos a dejar el tipo de campo booleano y vamos a colocar otro campo aquí que sería precio por defecto. Entonces coloquemos aquí tipo float, coloquémosle default como para distinguir qué es el precio por defecto. Y creemos esta tabla, productos. Ya, estos comandos ya los vimos en el curso anterior. Ya sabemos qué es, así que hagamos commit. Y bueno, aquí quedó la tabla producto. Ahora vamos a ir a crear la siguiente tabla, que sería la tabla de movimientos de ventas, que va a almacenar tanto el código de producto como el de vendedor, porque es el movimiento como tal. Vamos a esta tabla ventas. Entonces aquí creamos un ID. Igual todas las tablas deben tener ese ID para distinguir el registro único. Coloquemos aquí abajo el ID del producto, puede ser. También es de tipo entero porque sabemos que el ID que creamos en la tabla anterior es de tipo entero. Y ID vendedor para poder después hacer la relación. Luego cantidad también de tipo float. Y así vamos creando los diferentes campos de esta tabla. Otro campo que deberíamos colocar aquí sería el campo precio para que se distinga el precio que está almacenado. Una cosa es el precio por defecto que colocamos en el producto y otra cosa es el precio que colocamos aquí. Ya el tema del total y subtotal y todo ese otro tema lo podemos hacer con campos calculados, como lo vimos en el curso anterior también. Ahorita lo vamos a implementar. Entonces hacemos lo mismo, creamos la tabla, create ventas y le damos commit. Para este caso podemos incluso dejar una cantidad por defecto, podría ser 1. En caso de que le manden nulo, podríamos colocar como cantidad por defecto 1. Eso lo podemos hacer haciendo doble clic sobre el campo cantidad. Vamos aquí a la pestaña default y le damos 1. Lo mismo sería colocarle por defecto, así por comandos, alter table ventas, alter column, el nombre de la columna, set default y el valor que quiero por defecto. Eso sería lo que se puede hacer. Y si lo quisiéramos hacer directamente desde la creación de la tabla,
sería aquí en la pestaña DL nos muestran, nos sería cantidad float default 1. Eso hace que cuando no coloquemos datos en ese, mm, en ese registro, entonces sería el registro cantidad, entonces él por defecto nos va a colocar el 1. Aquí nos muestra 1000 porque tengo configurado el IOSPER para que me muestre 3 decimales, pero realmente es el valor 1. Eso es lo que hace esta cuestión. Como pueden ver aquí en este registro que acabo de insertar, tenemos algo muy extraño y es que tenemos un registro con ID 1, un ID de producto 1, un ID de vendedor 1, una cantidad de 1 y un precio 4333. ¿Qué es lo extraño? Que el ID, el producto número 1 y el vendedor número 1 no existen. Si vamos aquí a vendedores, bueno, el vendedor 1 sí existe, que sería este, no el IANI, pero el producto 1 no existe. Tenemos aquí, no existe, no hay ningún producto. Entonces, esto, si Firebird, si no configuramos bien algo que se llama las llaves foráneas, entonces Firebird nos va a permitir esto, lo que sería una inconsistencia en los datos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta inconsistencia de datos? Esto se debe, o el motor mismo de base de datos debería ayudarnos con esto, y de hecho Firebird lo hace, y vamos a aprender en esta clase cómo se arregla este tema. Otro problema con la inconsistencia de datos sería si, por ejemplo, aquí en este ID pongo 1, supongamos que pongo 2 aquí, 3, 3, 5000. Como pueden ver, este ID debería ser único en cada registro, porque eso nos facilita hacer consultas más adelante. Entonces, el motor debería sacar un error cuando se repiten valores en esta columna. Entonces, veamos cómo se trabajan estos dos tipos de consistencia en los datos con Firebird. Para solucionar el problema de los datos o de los códigos que no existen en las otras tablas, tenemos que hacer una referencia de llave foránea o extranjera, ¿cierto? Eso se llama llave foránea. Y para solucionar el problema donde se repiten aquí los códigos, se llama llave primaria. O sea, hay que declarar este campo como llave primaria. Entonces veamos cómo se hace este tipo de cosas. Aquí en la tabla ventas, vamos aquí, Fields. Primero, antes de solucionarlo, pues no deben haber estas inconsistencias aquí porque si no, no nos va a dejar crear el tipo de datos. Entonces hagamos un rollback para que se devuelva como estaba al principio. Entonces, el tema de la llave primaria es ¿qué campo quiero yo como llave primaria? Generalmente es el ID o código. Entonces, aquí en IBESPER pues le damos constraint, hacemos clic contrario y le decimos que quiero una nueva llave primaria. ¿Sobre qué campo? Decimos el campo ID. Y listo, eso es todo. Entonces hacemos aquí rayito y nos va a salir alter table ventas, o sea, va a ser una alteración en la tabla ventas para agregar un constraint, que esto también lo vimos en el curso anterior. Entonces vamos a agregar un constraint pk ventas y primary key le vamos a decir cuál es el ID. Lo que sucede es que en Firebird puedo utilizar un primary key compuesto, o sea, puedo decir que es, por ejemplo, el ID principal combinado con, por ejemplo, el ID de una sucursal, por ejemplo, sería la combinación de esos dos campos conformarían la llave primaria. Pero en este caso siempre utilizamos primary key, un solo campo, es como lo recomendado, es como más rápido, es más fácil es más rápido para después hacer las consultas y nuestro motor va a tener un mejor performance. Luego aquí hacemos close y listo, él nos coloca el nombre y nos coloca el orden en el que va a organizar los datos. En otra clase más adelante que vamos a ver índices, vamos a entender un poco mejor este tema de si el orden es ascendente o descendente. Entonces, cuando declaramos una llave primaria, si vamos aquí a datos,
Vamos 1. Vamos a colocar aquí 1, 1, 1, 1. Y volvemos a colocar 1. 1, 1, 1, 1. Ya nos sale un error que nos dice que tenemos generado una violación de llave primaria porque la llave debe ser única. Entonces, si nosotros trabajamos aquí con 2, ahí sí nos va a dejar insertar el dato. Entonces ya tenemos ese problema resuelto, aunque no tenemos resuelto todavía el problema donde colocamos aquí un código, pero ese código todavía no existe en la tabla productos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se soluciona esto? Entonces, debemos tener aquí en el campo, aquí en la pestaña Constraint también, y vamos a Foreign Keys. Aquí en Foreign Keys hacemos clic contrario, nueva Foreign Key. ¿Sobre qué campo? Sobre el campo ID producto. En este caso, 1 por 1. Y el ID producto debe existir en cuál tabla? En la tabla producto. Y aquí no nos sale ningún campo por defecto, porque código no es de tipo llave primaria. Yo debo enlazar la llave que tengo aquí con un campo de llave primaria que esté en la otra tabla. Si no es llave primaria, no nos va a funcionar. Miremos qué sucede. Nos dice que hay un error incluso desconocido, que ha fallado la creación de la llave foránea. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que sucede es que el campo código en producto debe ser llave primaria, como la que acabamos de ver. Entonces vamos y abrimos la tabla producto. Y si lo hacemos por comando, ya sabemos alter table, el nombre de la tabla y qué queremos hacer. Entonces, pero pues como tenemos IOESPER, podemos hacerlo aquí de nuevo. Le decimos lo mismo. Le decimos que el campo, nuestro campo de llave primaria es código. Y generamos aquí alter table, el nombre de la tabla, crear. Y ahí ya queda creado este campo como llave primaria. De hecho, si nos paramos aquí en la pestaña Fields, vamos a ver que aparece una llavecita acá indicando que este es el campo de llave primaria. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las llaves primarias deben ser not null. Si hago, por ejemplo, una llave primaria sobre el campo activo, que no tiene not null, pues el motor no nos va a dejar hacer la llave primaria, sino que tiene que ser llave primaria not null. ¿Ok? Bueno, ya una vez que creamos la llave primaria en la tabla productos, que es código, vamos de nuevo a la tabla ventas y vamos a crear aquí la relación del campo ID producto con el campo código producto de la tabla producto para que no nos deje colocar datos que no existen en la tabla. Entonces constraint foreign key, vamos a crear ahora sí nuevo foreign key. Decimos que es un foreign key sobre la tabla ID producto. Vamos a la tabla producto y ya automáticamente nos trae el primary key. Ya sabe que ese es el que queremos. Y listo. Ahí en un rato ya les explico estas dos opciones que hay aquí. Entonces miremos aquí simplemente nos dice que alter table ventas constraint foreign key. Vamos a agregar un foreign key a la tabla ventas y hay que decirle que es foreign key, sobre qué campo el ID producto y cuál es la referencia. La referencia es la tabla productos en su campo código. Entonces le damos OK y fíjense que aquí en Update Rules y en Delete Rule está No Action, no debe hacer acciones cuando actualicen o cuando eliminen el dato de la tabla maestra o en este caso la tabla producto. Pero por ahora lo necesitamos así. Luego ya vamos a ver qué diferencias hay. Datos, vamos a ver los datos. 1, ID producto, el ID producto sería 1. El ID vendedor, el 1. Cantidad de 1 y precio 1000. ¿Ok? Cuando ya voy a insertar el dato, me dice que estoy haciendo una violación de llave foránea sobre el constraint fk ventas 1 en la tabla ventas, ya que no existe el dato de ID producto. Entonces, si vemos aquí el fk ventas 1 en tabla ventas, entonces podemos venir acá, ¿cuál se llama así?
FK ventas 1 en la tabla de ventas, entonces ya nos damos cuenta que el problema es con la tabla producto, o sea que no existe el dato 1 en, en la tabla productos. Entonces, o debemos irlo a crear o debemos cambiar el dato que estamos generando. Como hasta ahora no hemos creado ningún producto, pues aprovechemos, lo creamos aquí. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, leche, producto 1, que es activo. Tenemos que dejarlo aquí así. Precio por defecto 12.000. Y aquí en activo le damos doble clic y vemos que ya nos va a insertar el dato, este dato nuevo. Le damos commit, yes, y ya nos queda aquí. Si vamos a la tabla de ventas en este momento, entonces ya nos va a dejar, porque el ID producto ya existe en el campo código de la tabla producto. Entonces, tan 1, 111, 111. Entonces ya no nos sale error. ¿Qué pasa si le pongo aquí 2? Ya no sale error porque el 2 no existe, el que existe es el 1. ¿Ok? Entonces esto es algo muy importante en el diseño de base de datos, ya que la llave primaria nos permite identificar cada registro como único en la base de datos y la llave foránea nos permite guardar la consistencia de los datos y que no se guarden datos allí que no existen en el sistema como tal. Entonces, veamos si el ID vendedor está funcionando. Aquí 123, no hemos hecho llave foránea y resulta que él pasa lo mismo. El registro 123 no existe. Verifiquemos si ya en la clase, en el curso anterior, el ID es llave primaria. Sí, aquí vemos que está la llavecita de llave primaria. Así que podemos hacer una foreign key en la tabla de ventas nueva donde podamos vincular también el código del vendedor. Entonces decimos aquí ID de vendedor de la tabla vendedores y él me trae automáticamente aquí el ID. Bueno, qué bueno que salió este error porque vamos a ver qué dice el error. Dice violación de llave foránea en el constraint FK ventas 2, que es el que estamos haciendo, ya que hay un problema de llaves con el ID vendedor. Lo que sucede es que grabamos el dato, aquí 123, el vendedor 123, y el 123 no existe. Entonces, como hay datos inconsistentes, no me deja crear la llave foránea hasta no solucionar ese problema. Esta es una forma también de darnos cuenta si hay datos inconsistentes. Entonces, tendríamos que arreglar este problema. Podemos darle, por ejemplo, un vendedor que sí exista 1. Hacemos commit. Y ahora sí nos va a dejar hacer el foreign key. Entonces, vamos a ver vendedores. La tabla de vendedores de nuevo, otra vez el mismo tema. Y ahora sí nos deja hacer la nueva llave foránea. Entonces le damos close aquí. Y cuando estemos trabajando en un siguiente registro, por ejemplo 2, el ID 1, que es el único producto que tenemos. Y bueno, el vendedor 2 sí existe, 2333. Ponemos aquí datos. Entonces nos va a decir que el mismo error, no existe el valor 2333 en la tabla ID vendedor. Así que lo podemos cambiar y ya hace lo que dijimos. Entonces, podemos dejar este valor aquí guardado y veamos cuál es la diferencia entre las llaves foráneas en estos campos, el update rules y el delete rule. Entonces, ¿qué es esto? Resulta que yo puedo decirle aquí a vendedor, por ejemplo, que si se elimina el registro de la llave foránea, entonces, ¿qué debe hacer con el registro aquí en mi llave, en mi campo o en mi tabla detalle? Pues debe eliminarlo también, si quiero que lo elimine. Entonces, para eso le digo que haga la acción en cascada. Entonces, eliminaría el registro también en el detalle. Para esto,
Entonces, él hace una alteración aquí de la foreign key, o sea, él elimina primero la foreign key, alter table, drop, constraint, elimina la foreign key y luego la crea de nuevo. Pero aquí donde dice referencia le agrega esto que dice on delete cascada. O sea que cuando se elimine un valor en la tabla vendedores, entonces me elimine también el registro de la tabla ventas. Esto depende de lo que queramos también en cuanto a la consistencia de los datos. Muchas veces esto no conviene y otras veces nos viene como anillo al dedo. Lo que sucede es que si no colocamos ninguna acción, vamos aquí a vendedores, vamos a ver cuáles vendedores se están usando, el 1 y el 2. Entonces supongamos que alguien va a eliminar el vendedor número 2. Lo quiere eliminar. Con Shift Control lo voy a eliminar aquí. Shift Control Delete. Y dice eliminar los registros. Le doy OK. Entonces me va a salir un error. Firebird va a decir, hey, no borres el vendedor porque el vendedor tiene un movimiento en la tabla ventas. Entonces depende, o sea, aquí no está cuidando la integridad de los datos. Y nosotros debemos trabajar con estos errores en nuestras aplicaciones para indicarle al usuario que está haciendo algo errado, ¿cierto? Mientras que si hacemos cascada, pues no va a salir este mensaje, sino que se va a eliminar automáticamente el vendedor de la tabla o todos los registros que hagan referencia a la tabla, al vendedor 2 en la tabla ventas. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejemplo para que veamos qué sucede. Entonces, depende también de si queremos realmente esto o no, porque puede ser que si queramos el error para que le diga al usuario, vea, usted no puede borrar este vendedor porque va a eliminar todo su historial de ventas. Pero veamos qué sucede para hacer el ejercicio. Aquí dice que está en uso, debo darle comida aquí para que no utilice esta tabla. También debo hacer lo mismo con esta. Y vamos a crearlo como cascada, ¿ok? Le doy close. Y vamos a la tabla, veamos que aquí en ventas está el registro que tiene el vendedor 2. Vamos aquí a vendedores y eliminemos este dato, digámosle delete. Como ya le coloqué la foreign key en cascada, pues no me sale error, sino que me deja eliminarlo. ¿Y qué pasó? Pues vemos acá en la tabla de ventas que también lo eliminó de ahí. Entonces hace una operación en cascada y vamos a terminar sin los registros de historial. Así que si en esta tabla hay 1000 registros o 1.000.000 de registros, los que sean, apuntando al ID vendedor 2, todos van a ser eliminados. Entonces hay que tener cuidado con esta opción. Es muy interesante, muy poderosa, pero no en todos los casos la podemos utilizar. Lo mismo es el tema del update, por ejemplo. Si yo coloco update en cascada, vamos a colocar aquí commit para que tampoco lo utilice y no nos va a salir el mismo error de ahora. Aquí commit. Si pongo en cascada el update, entonces dice on delete cascade y on update cascade. Cierro. Y, por ejemplo, supongamos que el ID, quiero que este ID, quiero cambiarlo en el vendedor. Entonces resulta que este vendedor, que es el 1, va a cambiar a 201. Entonces no me sale error diciendo, hey, no puedes actualizarlo porque ya lo están utilizando en el movimiento, sino que realmente él va aquí a la otra tabla sin que hagamos un update y lo cambia por 201 sin ningún problema. También esto puede ser muy útil, aunque también puede causarnos problemas. Esto puede pasar, así que voy a dejarlo aquí en no action. Bueno, las otras opciones son set null, que si hay actualización en la tabla maestra me devuelva este campo nulo, o me lo deje con el valor por defecto, como en el caso del precio, por ejemplo, pero si este campo tuviera un valor por defecto, entonces me deje este valor por defecto si lo actualizan, o lo mismo si hay delete. De pronto no me borre el registro, pero sí colóquemelo en nulo. También puede ser algo que podamos o que necesitamos hacer en algún momento. Entonces ahí está la opción. Firebird pues es muy condescendiente con esto, nos
ayuda muy fácil. Ya quité estas opciones, ya que era para explicar y nos sirve más así para el ejercicio que estamos o en el curso que estamos en este momento. Nos vemos en la próxima clase, espero les haya gustado esta y hasta luego.